السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. La traducción de estos versículos es Surah Al-Ahzab. En verdad tenéis en el profeta de Allah un dechado de virtudes para quien teme a Allah y al último día y se acuerda mucho de Allah. El segundo versículo es de Al-Imran. Dice, sí, diles si amáis a Allah, seguidme. Entonces Allah os amará y os perdonará vuestros pecados y Allah es el sumo indulgente, el misericordioso. Allah Ta'ala, con sus favores, con sus premios, nos ha dicho que para conseguir estos premios debéis ser mis siervos, esos siervos que caminan por los caminos que yo he dicho. Estábamos hablando en el pasado sermón también que caminar por las órdenes de Allah, entonces le hace ser realmente un abd, un siervo de Allah. Y Allah Ta'ala ha dado múltiples mandatos que el ser humano debe intentar seguir por ellos para que las órdenes, cuando dice Allah Ta'ala que debéis hacer lo que yo digo y creer en mí, deben obedecer lo que yo digo y creer en mí para que puedan ser merecedores de los favores de Allah, para que sean siervos reales de Allah, para que consigan el contento de Allah, para que vean la aceptación de las plegarias hacia Allah Ta'ala. Los órdenes que en el Sagrado Corán, cuando leemos y escuchamos
इंसान की फितरत Pero en la naturaleza del ser humano, Allah Ta'ala ha hecho के अमली नमूनों से que अमूमन en, पढ़ने en un की ejemplo निस्बत ज़्यादा मुतासर होता है। ve más ejemplo cuando ve एक शख्स una अगर मुस्लिम पैदा persona que cumple और जब y किसी से मोहब्बत का दावा cuando dice querer a alguien, तो महबूब की हर अदा entonces और हर अमल cada को खुद भी अपनाने hecho की एक इंसान कोशिश de a quien quiere, el ser humano intenta copiarlo y ese color se transforma en otra cosa al final. जब मोहब्बत का इजहार Cuando el cariño और इस मोहब्बत की वजह y से debido a esta atracción अपने लिए al नमूना बनाने el querido भी शुमार होने लगा también sea una parte de la fe, entonces un creyente कोई ख्वाहिश नहीं होती no desea otra cosa महबूब की y es खुशी के साथ que ganar el contento de su querido para que su fe se preserve y progrese. किस्मत है Somos afortunados nosotros que Allah Ta'ala हजरत a nosotros की उम्मत में से बनाए nos ha hecho de la mancomunidad del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam तमाम अहकामात y no solo eso, कुरान करीम sino que todas las ordenanzas que le एक अमली fueron reveladas al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam अमली नमूना nos dio un ejemplo जो कामिल él tan perfecto जिसने आपको donde अब्द कामिल बना le hizo un ser दिया है perfecto. मैंने तिलावत Los versículos que acabo de recitar इसी बात की तरफ तवज्जो nos llaman la atención बल्कि हुक्म दिया गया है y se nos dice, de hecho, que un musulmán ईमान लाने का para, दावा करने para वाला ईमान uno que dice tener fe en el Islam, su fe será completa को तब पा सकता cuando podrá buscar la cercanía con Allah cuando siga el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. है। इसके बगैर Sin ello, ईमान अधूरा la fe no es इस उसूल पर चले हुए duradera. आखिरत की नुमा Si uno camina por este camino, puede esperar que en la vida futura se le नेकी नहीं कहला सकती recompense. Sin caminar por este camino, una obra buena no puede negarse ser buena. इबादत Sin caminar por este camino, la adoración a Allah no puede ser una verdadera चले बगैर adoración. Sin seguir este camino, no podemos मुकाम नहीं alcanzar ese rango en el recordatorio de Allah que nos atrae o nos acerca a Él. Y sin caminar siguiendo este ejemplo, no podemos librarnos del pecado. इस उसूल पर चले बगैर Y sin caminar por el ejemplo del Santo Muhammad, no podemos ser parte de la misericordia, de Allah a la que tanto imploramos. Sin caminar siguiendo el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no podemos conseguir la atracción y el cariño de Dios, porque este fue el ser más querido de Allah. उसकी पैरवी नहीं की Y si no seguimos su ejemplo, मोहब्बत भी नहीं no encontraremos tampoco el cariño de Allah Ta'ala. Por eso, como he dicho, somos afortunados que somos musulmanes. लेकिन Pero आपकी उम्मत में से होने el ser de la mancomunidad musulmana के फैज y तभी उठा सकते podremos beneficiarnos de ser musulmanes cuando sigamos el ejemplo, los pasos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando esas órdenes, esos mandatos los hagamos propios e intentemos seguirlos como el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que debíamos seguirlos. Al Imam Junnatun nos ha recordado que mi ejemplo está libre de Satanás y puede hacerle un verdadero siervo, y no con vuestro esfuerzo. Debéis estar detrás de mi escudo y estaréis protegidos de Satanás. En cuanto a la oración, no penséis que haciendo algunas obras que yo no hice vais a conseguir dar el rango de la adoración o podréis conseguir el cariño de Allah. No, no es posible. इस जमाने में En esta época
El Santo Mesías prometido nos ha sido extremadamente generoso, siendo el discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos ha mostrado el verdadero modelo, nos ha ayudado también a comprender este modelo y a ver y hacerlo práctico, las nuevas fórmulas de adoración que estaban basadas en tradiciones. Dijo que esto no está comprobado que se practicara en la vida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por lo tanto no puede atraer la cercanía de Allah Ta'ala. Por lo tanto, para conseguir esta cercanía es necesario seguir el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En este momento, en esta ocasión, voy a dar algunos ejemplos de su vida práctica del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, pero antes voy a hablar de la adoración del Santo Profeta, que es nuestro modelo, y siguiéndole podremos ser los verdaderos siervos y conseguidores de su cariño. Voy a leer algunos dichos del Santo Mesías prometido sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y vean el rango del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Santo Mesías prometido dice: Di, oh mis siervos, los que habéis buscado a Allah, no debéis desesperaros, porque Allah perdonará todos vuestros pecados. En vez de decir Qul ya ibadallah, que significaría que, oh gentes de Allah, di, oh mis siervos, si seguís este ejemplo, este versículo sirve porque Allah nos da la bendición de muchas bienaventuras. Hay mucha gente que está atrapada en pecados y esto tranquiliza su corazón. Por eso Allah nos ha dicho, nos ha mostrado un ejemplo y nos ha dicho que hasta qué punto con la gente que es fiel a mí, yo le hago compartir premios especiales. Es decir, todo aquel que es pecador debe saber que Allah Ta'ala puede premiar. Al decir Qul ya ibadi, nos ha querido decir que este querido profeta mío, este hombre santo, fíjense cómo siguiendo su ejemplo completo, ¿a qué rango él alcanzó? Ahora, todo lo que es mío es suyo. Aquella persona que quiere la salvación tiene que seguir al Santo Profeta Muhammad, tiene que obedecerle como si fuera su esclavo. Y entonces, si era pecador antes, será luego perdonado. Hay que saber la palabra abd en la lengua árabe también se emplea como esclavo. Como Allah Ta'ala dice: Abdul mu'minun khayrun min mushrik. Y en este versículo nos dice que todo aquel que busca su salvación
tiene que ser esclavo de este profeta, es decir, no tiene que salir de sus ordenanzas y no tiene que soltarle la mano como el esclavo no suelta la mano de su amo. Es decir, tenéis que seguir a este profeta como un esclavo obedece a su amo y entonces alcanzará la salvación. En este rango, en este nuestro es cuando emplean la palabra Gulam, Nabi, Gulam, Rasul, Gulam, Mustafa, significa que esto es shirk. Y para conseguir, si queremos, en verdad, teniendo en cuenta estos nombres y los ponemos en práctica y adoptamos estos atributos, también conseguiremos la salvación. Es decir, siendo siervo de el santo profeta Muhammad no significa que poniendo el nombre uno se va a salvar, sino en verdad practicando lo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo es la forma de conseguir la salvación, y no solo, dice Rul, uno no tiene que salirse de las ordenanzas, no puede poner el pie fuera. Esta frase es muy necesaria recalcarla, dice más adelante, y dado que en el concepto de siervo está incluido que él ya no adopta la libertad, es decir, pierde la libertad ni toma decisiones por sí mismo. Es decir, todo lo somete a su Dios, Por eso a los que buscan la verdad, se dice que uno tiene que, para encontrar la salvación, tiene que desarrollar esta fórmula, como dice el Santo Corán. Este segundo ayat que he leído, la interpretación es lo mismo. Es decir, siguiendo una obediencia completa. Si uno sigue de forma completa al maestro, significa que le obedece completamente. Y esta es la condición necesaria. Si uno obedece, entonces cuando le sigue. En la palabra abd, el seguimiento perfecto es el que da de darse lo que encierra la palabra abd, que es siervo. En el primer versículo que hemos leído se habla de querer a Allah. Cuando dice Kul ya ibadi, nos está diciendo que o tú que me sigues, que estáis sumidos en el pecado, no desesperéis de la misericordia de Dios, porque siguiendo mi ejemplo, Allah Ta'ala os puede perdonar todos vuestros pecados. Y si Ibad son las personas solo de Allah, porque Abd no significa porque Allah Ta'ala prescribe que ha de seguir el ejemplo y no va a perdonar a todos los mushriks, a todos los que hacen copartícipes con Dios y a todos los que renegan. Es decir, si este seguimiento al Santo Profeta no es correcto, entonces no puede pretender salvarse o encontrar la salvación. Allah Ta'ala no va a perdonar a estas gentes. Dice, esto va en contra de la enseñanza del Sagrado Corán, por lo tanto es una buena nueva para toda aquella persona
कामिल इताअत que obedece completamente भी करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कि इस कामिल पैरवी से शदीद तरीन गुनाह भी धुल जाए Y con ello que sigue al santo profeta Muhammad y con ello se limpian todos los pecados. Pondré algunos ejemplos इस रमज़ान में en este Ramadán que Allah Ta'ala nos ha dado un ambiente नेकियों और हर साल जो रमज़ान आता que cada vez que viene se crea un ambiente especial donde se hacen más buenas obras y en la adoración se mejora. हकीकत में Si en verdad अल्लाह का अब और प्यारा queremos ser abdes, siervos de Allah Ta'ala, entonces हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम tendremos que seguir completamente के उसवे की पैरवी को las virtudes del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ejemplo. एक दफ़ा अमल कर लिया No basta con hacerlo una vez. आपका अमल Su ejemplo o su किसी एक चीज़ के बारे में नहीं no era respecto a un रमज़ान के लिए मखसूस tema en concreto, por ejemplo, para el mes de Ramadán, sino Hazrat Aisha relata काना खुलुकुहुल कुरान Kana Khuluqul Quran, decía और तमाम ज़िंदगी पर que su ejemplo era el Corán. कुरान अज़ीम Y se encuentran ejemplos en su vida, a lo largo de toda su vida. Por eso cuando el Santo Mesías Prometido dice गुनाहों से दिल शिकस्त que की उम्मीद की करें para el que no hay que desesperar de la misericordia de Allah, उस ocurre cuando uno sigue este ejemplo, tiene ese deseo y luego también cumpla el deseo de liberarse y luego desarrolle esa continuidad. Dice el Santo Mesías Prometido, debe recordarse aquí también इस आयत का ये है que el significado de este ayat es, खुलासा इस आयत o el resumen de este मकसद ये बनेगा será कि जो लोग que aquellas personas que de corazón, या रसूल oh profeta, sean siervos tuyos, को वो नूर ईमान se les dará la luz de la fe y el cariño कि जो उनको गैरुल्लाह से que रिहाई दे देगा les liberará de todo lo que sea en contra de Allah y salvarán o se verán librados de los pecados, se les dará una vida pura y no entrarán, saldrán de las tumbas de las pasiones. और रमज़ान का एक मकसद Un objeto del mes de Ramadán ताला का es conseguir el contento de Allah, adorarle और अपनी यही गैरुल्लाह से निजात y librarnos de lo que sea contrario a Allah. Para hacerlo सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की es necesario seguir el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice el santo Mesías Prometido, कि इसी दुनिया में एक पाक en esta vida se les da una vida pura नुकसानी जज्बात की तंग y se les libera de las pasiones. इसी की तरफ ये हदीस इशारा करती Y esto señala el hadith है हाशिरुल्लज़ी योशरुन्नासु अला क़दमी यानी मैं वो que yo soy quien levanta a los muertos उठाए जाते हैं sobre los cuales la gente se levanta. Levantar de las tumbas significa que me siguen mis pasos. Es un hadith del santo profeta Muhammad. वाज़ेह हो Debe quedar claro से भरा पड़ा que el santo Corán está lleno de estos ejemplos, que el mundo había muerto y que Allah Ta'ala a través de este profeta sallallahu alaihi wasallam al enviarle नए सिरे से de nuevo dio vida, como dice el amor वो लर्दा बादा मौके है यानी que debéis entender कि ज़मीन को उसके मरने que después de haber muerto la tierra Allah la vuelve a revivir. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus sahabas उनके हक में dice a favor de los sahabas ज़रूर में यानी उनको रूहुल कुदस que se les ha fortificado con el Espíritu Santo की मदद ये y la fortificación es que vivifica el corazón y libra de la muerte espiritual y nace un sentimiento, un conocimiento puro
y unas pruebas evidentes que llevan hacia la cercanía de Allah sin duda. ¿Cuál es la librarse de la muerte espiritual? Es decir, todos estos deseos materiales hay que sacrificarlos. O en el Sagrado Corán, Allah Ta'ala nos ha llamado la atención muchas veces de limitar nuestros deseos materiales, y es dar predilección a Allah Ta'ala. Por eso los sahabas hicieron todo esto, y Allah Ta'ala en sus corazones les dio una vida espiritual, les dio poderes espirituales con los que se defendieron de Satanás, limpiaron sus pensamientos, se les dio el conocimiento del Corán, que les elevó su fe, se les dio el conocimiento por certeza sobre la existencia de Dios, porque lo vieron con sus ojos, y eso les dio la cercanía a Allah Ta'ala una vez más. Todo esto fue siguiendo el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo lo que dice el Sagrado Corán, que aquellas personas que intentan encontrarnos, dice Allah, le ponemos en nuestros caminos. Con ello tuvieron aún más conocimiento, por experiencia. Y todo ello, como he dicho, lo hicieron siguiendo el ejemplo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El Masih Maud al-Islam dice: y estos conocimientos que sirven para librar a uno no se pueden conseguir sin el fortalecimiento del Espíritu Santo. Y el Santo Corán dice de forma muy clara que esta vida, este renacimiento espiritual se encuentra solo siguiendo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, este conocimiento que se dan nuevas conocimiento puro, los sentidos puros, es decir, la purificación, estos conocimientos que purifican al alma y que nos dan la salvación, solo no se pueden conseguir a través del esfuerzo propio, sino que se hace a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, el Santo Corán, que solo siguiendo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se consigue el renacimiento espiritual, que siguiendo su ejemplo y sus cualidades, y todas las personas que intentan seguir al Santo que no siguen al Santo Profeta están muertos porque no tienen esta vida espiritual. Y con vida espiritual significa aquellos conocimientos, sus sentidos que se revivifican con el Espíritu Santo. Y del Santo Corán se sabe que aquellas cosas que Allah Ta'ala desea establecer son unos 600 ordenanzas, y sobre estos en las alas de Jibril habían 600 mandamientos, y hasta que no entremos bajo esas 600 órdenes no somos unas personas protegidas. Hasta que no sigamos esas 600 ordenanzas, no podemos ser de los que estamos sumidos en Allah. No somos personas que estemos cercanas a Allah. Y el ser humano tiene 600 potencialidades, porque Allah Ta'ala le ha dado esa fuerza, que si desea y quiere,
इन अहकामात को अपने ऊपर तारी करने की ताकत रखता tiene fuerza para फरमाया बस जिस शख्स को 600 बेजा इस्तेदाद जिब्राइल के aquellas personas que entran bajo estas 600 ordenanzas इस्तेदाद जिब्राइल de Santo Gibrail, Gabriel es el hombre perfecto y su vida es una vida perfecta, completa. Entonces, हकीकी रूहानी पैदाइश podemos decir que hay un renacimiento espiritual y se encuentra también una vida espiritual. Es decir, debemos intentar cumplir estas 600 ordenanzas के बेजा y रूहानी बच्चे जो रूल कुदस की मार्फत todos aquellos que a través del Espíritu Santo बरकत से पैदा han nacido siguiendo al santo profeta कैफियत sallallahu alaihi wasallam और नौ en su estado तमाम अंबिया के बच्चों से अतम son mejores que los hijos de otros profetas. Es decir, siguiendo el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estos atributos espirituales que han nacido siguiendo a este gran profeta en su forma, en su peso, en su cualidad, son mejores que las revoluciones que han creado otros profetas. Y dice el Santo Mesías Prometido, cuando Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, Kuntum khaira ummatin, es decir, sois la mejor comunidad que habéis nacido para reformar a la humanidad. खैर उम्मत जो करार की Khair Ummat es la mejor comunidad, अक्सर हम तकरीरों में y nosotros escuchamos esta palabra. इस खैर उम्मत बनने के लिए जरूरी Para ser la mejor comunidad es necesario रूहानी que इनकलाब पैदा tenemos que hacer una revolución espiritual हमें तालीम दी sobre la que se nos ha enseñado que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho y los ha explicitado el Santo Corán. Si somos capaces de reformarnos y llegamos a este estatus, entonces podremos hablar de reformar a los demás. और ये फिर इस्लाह का काम Y el trabajo de esta reforma तभी ये फल लगाता es cuando da sus frutos, है इस रसूल पर हम चलने की cuando intentamos seguir el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अपने जायजे cuando estemos haciendo autoanálisis, कदम बढ़ाते cuando estamos intentando mejorar nuestro estatus espiritual, veremos en qué parte estamos cumpliendo हैं कुरान करीम में y en cuántas partes no estamos cumpliendo. अपने अंदर भी इनकलाब पैदा करें Entonces generaremos un cambio इस्लाम का हकीकी पैगाम y seremos capaces de llevar el verdadero mensaje del Islam al resto de la humanidad. Por lo tanto, गुनाहगार भी aunque seamos अब बन सकते pecadores, podemos ser siervos de Allah porque todos los pecados pueden ser perdonados चलने की siguiendo el ejemplo चलने से और उसके लिए कोशिश करने से del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam इसकी कोशिश y toda nuestra esfuerza empeñarla en este empeño. हम देखते हैं Vemos, dice Azur, कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के en la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vemos su ejemplo जिसकी पैरवी का खुदा ताला ने हमें a los que Allah Ta'ala nos ha dicho que sigamos ये बस मसीह अलैहिस्सलाम y que el santo Mesías prometido nos ha reflejado de muchas formas इंसान हासिल कर de cómo el ser humano podía conseguir esta meta. और इस पर चलने से फिर Y siguiendo este ejemplo se encuentra luego जिससे बंदा el cariño de Allah, प्यार करने वाले खुदा की que luego entra en el regazo सबसे पहले हम देखते हैं de Dios que le cuida. Primero ve मोहब्बत que el cariño de Allah, su agradecimiento, su adoración. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ¿Cuáles eran los ejemplos que dio el mismo santo profeta? नबी Ese gran profeta जो तमाम दिन que cada día, sumido en sus वालों की इस्लाह problemas de gobierno y preocupado por el उनको तरक्की की राहें दिखाने में मसरूफ है el progreso espiritual de su comunidad, जो कि आम दिनों में भी que en los días मसरूफियत होती थी
cualquier día estaba extremadamente ocupado y luego en situaciones de emergencia, con todas las responsabilidades, tenía también que forzar su cuerpo al máximo. Sin embargo, no hubo ningún agujero en sus adoraciones matutinas, en sus oraciones vespertinas. Se levantaba por la noche y sus pies se dormían, porque Allah Ta'ala le dijo que tenía que levantarse por la noche para hacer la oración. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: en verdad, levantarse por la noche es el medio más poderoso para someter el yo y el más efectivo respecto a las palabras de la oración. Hazrat Aisha radiyallahu anha un día le dijo que, oh profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, si usted ya es querido por Allah, ¿por qué se somete a tanta presión? Dijo Aisha. Que si yo soy querido de Allah y Allah Ta'ala me ha dado tantos favores, no es mi obligación que sea un ser obediente de Él. El agradecimiento es como una respuesta a una generosidad. Él recordaba los favores de Allah. Nosotros que tenemos el favor de que no solo somos musulmanes, sino también al discípulo fiel. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le envió una salutación especial al Mesías prometido. Es algo tan extraordinario que un Ahmadi no tiene palabras para agradecerlo. No podemos buscar un parangón, por eso cada Ahmadi debe intentar que según nuestras capacidades cumplamos con la adoración de Allah. Estas oraciones voluntarias que hemos hecho durante el Ramadán no sea algo temporal y que nuestros objetivos materiales no sea para nuestros objetivos materiales, sino que sea un agradecimiento continuo a Allah Ta'ala. Entonces esta adoración se mostrará en nuestra palabra y en nuestros hechos. Cuando intentemos reformar al mundo, tendrán peso nuestras palabras cuando tengamos esta resolución, esta fuerza. Hemos hablado solamente de las oraciones voluntarias, de los nafal, como por la noche él se levantaba. Fíjense, si así era respecto a las voluntarias, las oraciones obligatorias, cuando él estaba extremadamente enfermo y podía rezar tranquilamente en casa, iba a la mezquita para hacer la oración, pero a pesar de ello tenía tanta fuerza, tanta ilusión, daba tanta importancia a la oración, no permitía ningún tipo de artificiosidad. Cuando vio una cuerda en su casa y preguntó que por qué había una cuerda, dijo a Zainab radiyallahu anha, cuando se cansaba se agarraba una cuerda. Para el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no, que eso no es correcto,
En tanto en cuanto puedes tú mantenerte de pie y con comodidad, debes adorar. जब थक जाओ Cuando te canses, siéntate. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुदा El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio tanta fuerza que a pesar de que se dormían sus pies, seguía de pie, लेकिन दूसरों के pero para los demás dio facilidades. Pero eso no significaba बाद लोगों que hay personas que dicen que solamente rezan sentados. को आदत है Hay algunos फजर की नमाज को que se levantan para Fajr y sin hacer wudu se quedan en la cama इससे भी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए y rezan en la cama. Eso es incorrecto también. क्योंकि Porque esto no es una adoración. अपनी ताकतों और इस्तेदाद Según nuestras capacidades, पहुंचाने की जरूरत है अपनी ताकतों debemos hacer el máximo esfuerzo hasta donde podemos llegar. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar. तो तभी Cuando alcancemos este, हसना पर चलने की कोशिश entonces podremos decir que seguimos el ejemplo del santo profeta. जिसके नमूने Hay ejemplos de cómo adoraba, मैंने जो बयान es relatado alguno, इसके बावजूद pero a pesar de ello, en una ocasión, cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने ये सुना escuchó ने ये फरमाया कि कोई शख्स अपने अमलों से जन्नत में que una persona no podrá entrar en el paraíso हुरैरा ने por sus actos. El Abu Huraira dijo que ya Rasulullah, usted tampoco va a poder entrar en el paraíso por sus obras. सारी सारी रात वाज कर Usted que todas las noches se tira rezando ऐसी फना की हालत होती है en esa situación de completa sumisión, dijo no, yo no puedo entrar en el paraíso por mi propio mérito. Sí, Allah Ta'ala, si दाखिल करेगी la misericordia de Allah me lleva a su paraíso, entonces yo entraré en el paraíso. क्या खौफ और खशीयत की हालत है ये Fíjense qué temor de Allah tenía नेकी पर इतराते aquellas personas que hacen una buena obra y lo van proclamando por todos los lados. किस कदर खौफ का मुकाम Qué miedo deben tener al expresarse así. हमें Que Allah Ta'ala a nosotros nos muestre su manto de perdón y en verdad इबादत का हक अदा करने की तो nos dé la oportunidad de adorar a Allah Ta'ala como merece ser adorado. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने El फरमाया santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que tenéis que actuar और खुदा ताला con bondad en vuestros trabajos y buscar siempre la cercanía de Allah, की ख्वाहिश न की que nadie desee la muerte, क्योंकि अगर वो नेक porque si es bueno, नेकियों में पड़े él crecerá en la bondad और अल्लाह ताला के फजलों y será merecedor de los favores de Allah. Y si es malo, तौफीक मिल जाए entonces tendrá a lo mejor la oportunidad de arrepentirse, porque esto también se consigue con el favor de Allah, y debemos también dar agradecimiento a Allah, porque hay gente que muere बढ़ते चले जाते en la maldad. ये मोहम्मद के लिए फरमाया और उन मामूली बदियों के बारे में फरमाया कि फिर अपनी कमजोरियां दूर करने की तौफीक मिले Porque tenemos que buscar la posibilidad de mejorar इंसान nuestras faltas. En el Ramadán, si uno intenta mejorar sus faltas, तो इसलिए भी इस कोशिश में भी बढ़ना चाहिए tenemos que intentar mejorar y luego mantener. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान El dicho del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va dirigido तवज्जो करें a aquellos que quieran realmente arrepentirse y decidan crecer en las buenas obras y hacen la oración, मौत तो मुकद्दर है que ya que la muerte está decretada, उस वक्त आए sin embargo, que venga cuando tú estés contento en la Ta'ala. आपने फरमाया Dijo कि अपनी सलाहियतों que según nuestras capacidades सही इस्तेमाल न y करना no darlos, utilizar los premios de la forma adecuada también es contravenir a Allah. वो अब इबादत में है Esto se ve en la oración, dice Azur. या कह सकते हैं कि इन सलाहियतों का सही इस्तेमाल जो है El utilizar bien estas capacidades también una forma de adoración, es decir,
las manos, la boca. से नेकी के काम करना भी इबादत बन जाता है। Si lo utilizamos bien es una forma de adorar. नेकी की बातें सुनना, Con los oídos podemos escuchar buenas palabras, लेकिन लोगों की pero गीबतें और चुगलियां सुनना, escuchar críticas, eso es pecado. Si uno utiliza cierra su oído y lo mantiene cerrado बुराई की बातें न para no escuchar malas cosas, उनको सही इस्तेमाल tampoco está utilizándolo adecuadamente. तरह की गुस्ताखी बन También está, digamos, menospreciando जाती है। जुबान है, ese sentido. De la misma forma está la vista, el oído, el olfato, el gusto. आजकल रमजान से हम Hoy que pasamos por el mes del Ramadán, कि सहरी खाओ, Allah Ta'ala dice que debemos comer algo por la mañana. आपने अपना अमल से Con su ejemplo, ये करके देखा el Santo Profeta Muhammad nos enseñó, y es que sí, कि उस हुक्म पर नहीं alguien no camina por esta senda, también es una rebeldía, salvo por algo que चलती हैं, जब hay सारी भी नहीं मिल सकती, alguna emergencia, alguna situación खाई जा सकती especial. और अगर फिर कोई सेहत के बावजूद Y luego si uno, a pesar de tener salud, की गुस्ताखी और no guarda el ayuno, eso también es pecado. Es decir, los favores de Allah किसी भी सूरत में en cualquiera de sus formas, हुक्म से फायदा उठाना el और जायज तरीके utilizarlo de una forma adecuada बन जाती है, es una bondad, नाजायज y hacerlo de forma inadecuada o no hacerlo en el momento adecuado, यही आप eso es el pecado. Y esto es lo que el Santo Profeta Muhammad nos enseñó con su ejemplo. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era शराब extremadamente paciente. Una vez बहुत कुछ कह दिया, un sahaba आप खामोशी सुन le insultó en estado de borrachera y no le dijo nada. Cuando Allah Ta'ala a él शायद ये काफी le dio el reino, que era rey, हुकूमत भी कायम हो y estableció un gobierno, en ese momento गई। इसकी आला मिसालें इस्तांबुल की हमें se ven ejemplos de esa दुनिया में paciencia, esa prudencia. कि किसी के पास Vemos que una persona gana un poquito, तुम नाक पर मक्खी नहीं बैठे, no deja ni que una mosca se asiente en su nariz, तुगलक के खिलाफ कोई बात हो जाए o que alguien तो नाक पूछना नहीं, hable en contra de alguien, लेकिन protesta. Sin embargo, ¿cómo actuó el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Una vez vino un judío आप y सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस शुरू कर empezó a discutir con el Santo Profeta. बहस Durante la discusión decía, oh Muhammad, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, sallallahu alaihi wasallam, decía, oh Muhammad, le tuteaba. वो तो सिर्फ मोहम्मद ही कहता था। ये वो जमाना था Era una época मदीना के हाकिम थे, cuando él era el gobernador de उनकी बादशाहत और हुकूमत फैल चुकी Medina. सहाबा को Los sahabas, al ver esta forma de actuar de esta persona judía, porque los sahabas या रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब किया se dirigían a él diciéndole, oh profeta, ya Rasulullah. और गैर मुस्लिम जो थे Y los no musulmanes आपको आपकी कुनियत अबुल कासिम से कहकर les solían denominar Abdul Qasim, es decir, haciendo referencia a su tribu. El judío, cuando siguió diciendo Muhammad, आपकी कुनियत से नाम por favor, अबुल कासिम, llámale como Abul Qasim. El judío le dijo मैं तो que इसी नाम से yo le llamaré así, जो आपके माँ बाप ने आपका रखा que el nombre que le llamaron sus padres. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sonrió y dijo, dice bien, dice bien, माँ बाप ने मेरा mis padres me denominaron, me llamaron Muhammad. De esta forma, dejad de que me llame así y no os enfadéis. बाज़ दफ़ा ऐसा होता A veces ocurría que la gente cogía su mano, se levantaba आपके ज़रूरी कामों में y बसा औकात a veces पैदा हो रही होती no podía hacer sus trabajos, se le quitaba el tiempo, pero con mucha paciencia escuchaba उनकी हाजत पूरी फरमा y permanecía entre ellos el tiempo que necesitaba. Cuando hablábamos de justicia, si alguien había cometido algo injusto, no miraba si era rico o pobre, pertenecía a una familia grande o pequeña. Cuando una mujer rica दूसरे को माल को किसी दूसरे को माल को हथियाने की intentó robar el dinero de otra persona, se le castigó y muchas personas que eran de las tribus pues quedaron muy preocupados
उन लोगों में जो especialmente los cercanos, कि बड़े खानदान की औरत que es una mujer muy influyente, porque se le ha castigado. खिदमत में उसामा Fue उस फारिश के लिए भेजा। Osama para interceder de que por favor perdone a esta आपने सुना persona. Cuando escuchó esto, se mostró enfadado. खारगोश मस्ती जो सरापा शख्स Ese ser que era से काम लेने el वाला más compasivo, अखलाकी से बात करने वाला que hablaba con कभी नहीं आता था, लेकिन compasión, en este momento se enfadó. कि खुदाई हुक्म के मुखालिफ सिफारिश ¿Que me estás diciendo que vaya en contra de una ordenanza de Dios? फरमाया Dijo, पहली कौमें इसलिए तो se destruyeron los primeros कि बड़ों का लिहाज करती pueblos porque respetaban a la gente de dinero y masacraban a la gente humilde. Dijo, si mi hija Fátima hubiera cometido un castigo, una fechoría, no la hubiera dejado libre. Vemos que hoy la justicia brilla por su ausencia en los países musulmanes. Por lo tanto, एहतियात करनी चाहिए। tenemos que tener mucho cuidado a nuestros responsables, debemos ser justos y establecer un rango porque pueden generar desequilibrios. फिर दुश्मन से Respecto al enemigo, पुरानी हुक्म है तो उसका क्या नमूना ¿cómo se comportaba? Pongo un ejemplo, सहाबा को los sahabas किसी जगह मक्के में की तरफ आपने खबर सानी के लिए भिजवाया। जब ये हरम की हदूद में cuando llegaron वहाँ कुछ आदमी मिल गए जो उनको para una expedición, मक्का वालों को जाकर खबर कर देंगे। se encontraron a unas personas, उन सहाबा ने उनको unos sahabas que atacaron एक को कत्ल कर दिया। a जब ये सहाबा वापस मदीने a पहुंचे unas personas पीछे पीछे मक्के वालों की तरफ Y- से बहुत शिकायत लेकर आ गया। mataron a un mequí. इस तरह हरम की हदूद में Y कत्ल किया। se quejaron al santo profeta उनको de जवाब que habían matado कि तुमने मुसलमानों पर जो इतने जुल्म किए हैं, habían matado a un mequí. Se les podía haber dicho que vosotros habéis estado persiguiendo continuamente al santo profeta y sus seguidores. शायद उन लोगों ने El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, इन सहाबा का मुकाबला न किया हो es verdad, es posible que हरम में पनाह ले लेंगे। que estas personas no hayan peleado pensando en que iba आप में से ज्यादती हुई है। no iba a haber represalia. फरमाया कि ठीक है Y dijo, उसका खून बहा दिया जाएगा। se os recompensará esta afrenta उनका खून बहा अदा किया गया। y बस ये वो se, इंसान se les मयार थे compensó según la ley. सूफी आज़म ने Esta fue la fórmula que él estableció en todas las partes. Vean respecto a los sentimientos. Viene un judío कि हज़रत अबू बकर diciéndole que Hazrat Abu Bakr me ha hecho doler el corazón कहा है porque ha dicho que digo jurando por Dios que Muhammad sallallahu alaihi wasallam हज़रत मूसा से अफजल le ha hecho mayor que a Hazrat Musa. Al escuchar esto, यहूदी ने कहा मुझे तकलीफ me ha dolido que haya dicho esto. हकीकत भी है। Es verdad, dice Azur, हज़रत que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el mejor de todos los profetas. कुरान करीम की इसकी गवाही Y el santo Corán también lo dice, pero आपने हज़रत अबू बकर llamó a Hazrat Abu Bakr y le preguntó और उन्होंने बताया y dijo कि इब्तिदा इस शख्स ने की थी। que él empezó कहा था कि मैं मूसा की कसम porque les dijo que तमाम दुनिया पर फजीलत yo juro por Moisés que es el mejor de todos los profetas. है, फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। Dijo el santo profeta que no debéis herir los sentimientos de los demás. बस ये था Este era el cuidado que tenía con los sentimientos de personas de otras religiones. किस तरह आप ऐसा ¿Cómo mostraba cariño respecto a toda la humanidad cuando कबीले के लोगों ने मुसलमानों से लड़ाई की la, और उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार la tribu peleó contra los musulmanes Kabila? गुजरा है। Hatem estaba también con su hija. आपको जब इल्म हुआ Cuando supo उससे उसने मामला किया और उसकी que सिफारिश पर उसकी कौम había actuado así, बस ये भी es decir, había actuado en contra de esta tribu de lo acordado, खिदमत करने y sin embargo el santo profeta perdonó la afrenta. वाला उनका इज्जत और एहतराम
औरतों की इज्जत और एहतराम किस तरह आपने कायम फरमाया cómo estableció और वो अपने रिवाज के मुताबिक el orden को मारपीट en किया las करती mujeres y sus derechos आपको पता चला तो आपने फरमाया cuando, औरतें खुदा की cuando लौंडियां हैं, dijo तुम्हारी लौंडियां नहीं que एक सहाबी ने las mujeres no eran propiedad vuestras. Cuando un sahaba le preguntó बीवियों पर क्या हक qué derechos tenemos sobre nuestras mujeres, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि el वसल्लम santo profeta Muhammad le dijo: खुदा तुम्हें खाने के लिए दे lo que os dé para comer tenéis que darle para comer, तुम्हें पहनने के लिए lo que os da para vestir tenéis que darles de vestir, थप्पड़ ना no मारो les peguéis ninguna torta, गालियां ना दो no les insultéis घर से ना निकालो y no les echéis de casa. आजकल भी बात शिकायतें आती हैं इस तरह Si vienen a veces quejas, deben pensar estas gentes. की एक तरफ तो अल्लाह ताला से दुआएं Por una parte piden a Allah Ta'ala इन हुक्मों y luego no cumplen estas ordenanzas. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि El वसल्लम santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: बेहतर वो है el mejor de todos vosotros अहले खाना के साथ es el que mejor trata a su mujer. और मैं तुम सबसे Y बढ़कर yo soy el que mejor trata a sus mujeres. जैसे कि पहले भी जिक्र किया Como ya he mencionado anteriormente, el santo profeta Muhammad तबीयत sallallahu alaihi wasallam, a pesar de sus ocupaciones, इंतहाई मामूल औकात era इबादत की a pesar de sus ocupaciones en la adoración, काम का ayudaba जिम्मेदारियों en las responsabilidades de la casa. Hazrat Aisha radhiyallahu anha relata que el tiempo que él estaba en casa वालों की मदद और ayudaba en las tareas की दूसरी जिम्मेदारी y otras responsabilidades de cumplir con las cosas familiares कपड़ों को पैबंद लगा ले no le impedían. का दूध धो लेती Ordeñaba la cabrita, limpiaba su ropa. या दूध जो है Cuando venía tarde cogía, él no levantaba a nadie, calentaba la leche. लोगों के लिए Este es el ejemplo de los que consideran का काम कर लें que si hacemos trabajos de casa será un pecado, si hemos llegado tarde. कि जरूर La mujer debe levantarse para calentarnos la comida. अगर नहीं करेंगे तो घर Y si, वालों को हमारा रोक y si no lo hacemos, nosotros perderemos nuestra personalidad. चैन नहीं आता बाहर बाद लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शिकायत आती Hay quejas है जमाती काम भी कर रहे होते हैं बड़े que अच्छे hacen mucho trabajo en la misión, pero en casa son tan duros con sus mujeres काम रह जाता है que uno बाहर क्या है और अंदर क्या है es así como कि दो उंगली है como es que tiene dos caras. Hay otros मर्दों को hombres, गरीबी खराब करने वाले होते हैं los cercanos son los que les corrompen, las madres, जो किसी मेहमान के लिए las hermanas. चाय बना कर ले आया Si vienen y traen algo de té, se les dice que ella es un esclavo de la esposa. कि इसकी बीवी कैसी है ¿Cómo es esta esposa que con mis hijos o con mi marido con mi hermano está haciendo limpiar la casa? और यूं खामदों का लड़कों का Y así los jóvenes o los maridos तो सख्तियां शुरू कर देते हैं se les sube a la cabeza y empiezan a maltratar a sus mujeres. करके नहीं है ये तो उसवा रसूल El comportamiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era así, con lo cual están siguiendo el ejemplo del profeta y están intentando ser verdaderos बेचारे तो siervos. Pobres serán बीवियों पर जुल्म की वजह cuando traten mal a las mujeres y entran bajo el castigo de Allah. से जब उनसे पूछा जाए Cuando se les pregunte que acaso तुमने esto es, ईमान का दावा करके estas son las altas cualidades que habéis mostrado. सिर्फ ये दावा और Por un lado decís esto, por otro lado practicáis esto otro. A estos hombres deben también cuidar sus शफकत का क्या नमूना है comportamientos respecto a los niños. Dice बच्चों que a los niños y a los niños de su vecindario hacía la oración que, oh Allah, मैं इनसे मोहब्बत करता yo les quiero, tú también quieres a ellos. हूं बच्चों को कभी सजा नहीं दी Nunca pegó, maltrató a un niño, siempre con cariño, con oración, les educó. Hazrat Abu Huraira relata cuando venía la primera fruta, बरकत की दुआ hacía una oración y luego
वो फल मजलिस में मौजूद la सबसे fruta, छोटे बच्चे को नायत फरमाया। la primera fruta se la da a un niño. बच्चों से खेलने का जिक्र भी रिवायात में मिलता Cuentan que jugaba con los niños. है। बच्चों से प्यार करते हैं, Los बच्चों से padres quieren a sus hijos en general, बच्चों को बिला वजह pero les castigan sin razón. चंद दिन पहले मुझे एक नौजवान Vino un joven hace unos días कि मैं हर वक्त que me dijo, siempre estoy asustado y estoy tomando साथी मरीज बन गया। pastillas para la depresión porque मेरा बाप mi padre siempre me pega. Y cuando le preguntaron, ¿por qué te pega? ¿Por qué te pega? Decía, porque es necesario imponerse de cara a los niños. También hay este tipo de padres tan transgresores. बल्कि यहाँ Aquí देखते हैं आजकल तो खबरों में ज्यादा cada día se ven más en las noticias que hay padres y madres que para sus ocios asesinan incluso a sus hijos. फिर ऐसे लोग Hay personas que es verdad, quieren a sus hijos, pero no aceptan dar un poco de cariño a los hijos de los demás. आप El santo profeta Muhammad, su ejemplo, era con cada niño, हमसायों से उसने con los vecinos. Si hay alguna injunción en el Corán, el santo profeta estableció los rangos altos. एक दफा Un día dijo que no es creyente aquel, no es creyente, y le preguntaron, que el profeta de Allah, ¿quién no es creyente? Dijo aquel cuyo vecino और बदसलूकी से महफूज no está libre de su maltrato. बातों का मैंने जिक्र He mencionado estas cosas, से उसने सलूक el trato a los familiares o las relaciones किया, चश्मपोशी entre familias, किया, तजस्सुस से o para librarnos del नेक जनी का मामला de, या किसी भी आला अखलाक de críticas o cualquier ejemplo que veamos en su vida se encuentra. Su vida está muy documentada. Este era el hombre perfecto que en cualquier aspecto de la vida dio un ejemplo perfecto e hizo una revolución entre las gentes ignorantes y les hizo personas de Dios. Por lo tanto, hoy, si nosotros queremos tener bendiciones उम्मत में आने से वो que están relacionadas con entrar en su umma, en su mancomunidad, y queremos ser sus abdes, sus siervos, इस उसवे पर tendremos que caminar sobre este ejemplo, seguir este ejemplo para que podamos इसलिए salvar esta vida y la vida futura. Hagan oraciones, quedan 2 o 3 días de Ramadán, कबूलियत का महीना es un mes de aceptación de plegarias कि अल्लाह ताला y que Allah nos permita ser verdaderos creyentes के उसमें y que nos permita seguir el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voy a leer algunos dichos del santo Mesías prometido. Dice que Allah Ta'ala ha dicho a los musulmanes que sigan el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cada palabra, cada hecho sigan el ejemplo. Por eso dice काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना dice फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर आप que sí, वसल्लम के अखबार el santo profeta Muhammad, sus obras, no estaba libre de todo defecto. Por eso se nos ha dicho que le sigamos. El verdadero el cariño hacia no se puede crear hasta que nos sigamos el ejemplo del santo profeta Muhammad, sea nuestra guía. Allah Ta'ala lo ha dicho en el santo Corán: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah". Es decir, para ser querido de Allah es necesario seguir el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y creamos esas cualidades morales dentro de nosotros. La salvación se hace con la ayuda de Allah Ta'ala y para conseguir ese ejemplo nunca esa ley es que tenemos que seguir el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ganar el contento de Allah.
फलां यकबला मिन यानी पहले तो है ना कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत चाहते हो Lo primero era que तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और दूसरी आयत este versículo significa que aquel que सिवा किसी दिन busca otra religión que no sea el Islam, बस होकर él, उससे कबूल नहीं किया जाएगा quien busca una religión distinta al Islam no le será aceptada y en la vida futura estará entre los perdedores. Islam, que es seguir el ejemplo de la palabra del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah nos ayude a seguir esta verdad y que Allah nos dé el conocimiento para que hasta el próximo Ramadán nosotros पे चलते हुए नई sigamos este ejemplo y consigamos nuevas escalas, nuevos escalones, nuevas metas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر